Hola, mi nombre es Oscar Daniel Rojas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y curso segundo semestre. Les voy a hablar sobre la evolución histórica de las bases de datos. Empezamos con las tarjetas perforadas. Estas tarjetas contienen información digital representadas mediante la presencia o ausencia de agujeros. Después seguimos con el primer ordenador digital de uso comercial. Este ordenador procesó cintas magnéticas y las convirtió en cintas perforadas. Cintas magnéticas. Las cintas magnéticas son un medio de soporte de almacenamiento que graba pistas sobre bandas plásticas con un material magnetizado. En la década de los 60 se dio inicio a las primeras generaciones de base de datos por red y bases de datos jerárquicas. Después seguimos con el almacén de datos integrados. Se llevó a cabo el desarrollo de la IDS, donde la creación de sistema de base de datos con un modelo rojo. Gracias a este se dio paso a lenguajes de sistemas de información. Después sigue el modelo relacional. Este modelo es un esquema de las bases de datos o la organización lógica y se conecta o desconecta el almacenamiento de forma física. Seguimos con entidad-relación. Este modelo permitió a los diseñadores utilizar aplicaciones de datos en lugar de estructuras de tablas lógicas. El lenguaje SQL. Este lenguaje está estructurado o SQL se convirtió en el lenguaje de consulta de bases de datos, con un sistema de tablas que pueden competir con las bases de datos jerárquicas y por red. Después seguimos con Microsoft Access y Excel, que son bases de datos orientadas a objetos. Red mundial. La red mundial, como su nombre lo indica, World Wide Web, es un dominio público y a través de este se facilitó la consulta de base de datos. MySQL, que es la combinación de SQL y lo combinan con la accesibilidad que proporciona el Internet. En el sistema XML, las bases de datos forman un subconjunto de bases de datos utilizando el lenguaje XML, que es abierto, legible para los humanos. Y por último, en la actualidad hay compañías que dominan las bases de datos. En estas tenemos IBM, Microsoft y Oracle. En el campo del Internet, las compañías que generan grandes cantidades de información, como lo es Google, y también hay mucha variedad de software que proporcionan y crean y manejan bases de datos con gran facilidad. Ahora tenemos lo que son las tendencias. Las tendencias tenemos como Machine Learning, IA, que es inteligencia artificial. En este nos podemos dar cuenta que el uso y el recurso mejora la gestión de cadenas de suministros para la detención de fraude, que permite automatizar procesos que den a otra manera requerida la acción manual, ya que al trabajar grandes volúmenes de datos y reducir el trabajo en perfiles de alto nivel. El segundo sería arquitectura híbrida. Esta arquitectura permite diversificar el gasto y reforzar la resistencia y elegir características según las fortalezas de cada nube sin tener el bloqueo de los proveedores. La arquitectura de Data Fabric. Esta nos ofrece completa, unificada y confiable de los datos de negocio
producidas mediante la coordinación de datos de una manera automática, inteligente y segura. Control por voz y lenguajes naturales. Como nosotros nos podemos dar cuenta, esto pues ya lo tenemos como en la casa, como usos domésticos, pero con su desarrollo futuro los perfiles técnicos de las empresas serán capaces de hacer consultas complejas. Y por último tenemos la monetización de datos y economía de APIs. La virtualización de datos es la respuesta a estos desafíos en la gestión de los datos virtualizados como una herramienta con las que las empresas pueden desarrollar todo el potencial sin grandes costos iniciales de mantenimiento y sin pérdida alguna de las capacidades, que no necesitan replicar los datos en lo físico y pueden entregarlos de manera íntegra en tiempo real. Ejemplos de la utilización de base de datos. Uno sería como para mejorar la integridad de datos. La integridad normalmente es expresada a través de reglas o restricciones que no se pueden violar. Estas restricciones implican los datos y las relaciones que hay entre ellos. Otra sería para proteger los datos. Con una base de datos se puede evitar que los usuarios no autorizados accedan a los datos. Otra sería para acceder a datos fácilmente. En una base de datos suelen proporcionar lenguajes de consulta o generadores de informes. Cuando un usuario desee hacer una consulta sobre sus datos, o no será necesario que un programador desarrolle una aplicación para proporcionar la información de consulta. Y para no perder información, en algunos sistemas, cuando más de un usuario accede a ellos al mismo tiempo, hay veces que pierde información o integridad. Entonces, aplicando en una base de datos en el sistema, garantiza que no ocurran este tipo de inconvenientes. Unas conclusiones. El propósito de una base de datos es responder a consultas, ejecutar transacciones de datos. Otra sería como la capacidad, solidez, administrar la información sin fallos ni errores. Y por último, más que todo en datos, la seguridad, la administración de base de datos, crear una jerarquía en acceso que nos permita no prohibir a los usuarios hacer acciones sobre una base de datos. Muchas gracias.